Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, señores estudiantes. A ver, señor Pinto, me ayuda. ¿Qué vimos la clase anterior, por favor? Vimos sobre los reinos, Ya. Señor Llanos, específicamente, ¿qué fue lo que vimos? La clasificación de estos reinos que era luminoso, vegetal, protista, nómada, Bueno, señorita Pérez, ¿qué me puede decir usted? Vimos sobre los tipos de reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, y decían que hay dos tipos de hongos, uno que nos beneficia a los seres humanos y podemos comerlos y otros no, porque nos pueden hacer daños. Son tóxicos para nosotros. Bueno, vimos en forma general, ¿no? Los reinos de la naturaleza. Señor Zapata, por favor, me enciende la cámara. Como les decía, son específicamente dos reinos, ¿no? Nuevamente, señor Zapata, por favor, me enciende la cámara. Bueno, entonces les decía, vamos a ver un video, ¿no? De dos reinos, del reino Mónera y del reino Protista, ¿no? Entonces, estábamos viendo los reinos de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos reinos tenemos los dos primeros, el reino Mónera y el reino Protista o Protoctista, ¿no? A ver, señor Llanos, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Ya. Las principales representantes de este reino son las bacterias. Las bacterias son unicelulares, procariotas y representan distintas formas: espiral, esférica y bastón. Según su modo de alimentación, existen bacterias autótrofas y otras heterótrofas. Las bacterias, junto con los hongos, cumplen un rol muy importante en la descomposición. Las bacterias patógenas son causantes de enfermedades y son eliminadas a través de los antibióticos. Ya, muy amable, gracias. Bien, dentro de este grupo de móneras, ¿no es cierto? Tenemos algunos tipos de bacterias, ¿sí? Especialmente los denominados cocos, ¿no? Dentro de esto tenemos los cocos, los diplococos, estreptococos, estafilococos, sarcinas, los bacilos, los vibriones, las espiroquetas, los espirilos, ¿sí? Cada uno de estos bacterias o grupos de bacterias causan distintos tipos de enfermedades, ¿no? Algunas que ya han sido, ¿cómo les puedo decir? Ya eliminadas, pero algunas siguen en la actualidad, ¿no? Por eso se le sigue tomando a este grupo con importancia. Bien, ¿cómo se forman los cocos, no? ¿O qué tienen forma? Son esfera a manera de esferitas redondeadas, ¿no? Los bacilos en forma de bastones, como el Escherichia coli. Este Escherichia coli, ustedes saben que hace algunos años causó una enfermedad bastante grave, ¿no? Que es el cólera. Los espirilos a manera de espiral, los vibriones, vean, chólera, ¿no? Entonces, con Escherichia coli, básicamente fueron los causantes de esta enfermedad, que es una enfermedad de tipo bacteriana. El reino protista. A ver, señorita Cáceres, ¿me ayuda por favor con la lectura? Reino protista, primeros organismos eucariotas que poblaron la Tierra. Poseen mayor diversidad en cuanto a su nivel de organización y procesos vitales. Dieron origen a los hongos, plantas y animales. Sigan nomás, por favor. Son seres unicelulares, eucariotas porque presentan un núcleo bien organizado con membrana nuclear. Son autótrofos porque realizan fotosíntesis como las algas unicelulares. Son heterótrofos como los protozoos que se alimentan de otros. Tienen características animales y vegetales porque presentan cloroplastos y tienen flagelos. Entre ellos tenemos la euglena, la ameba y el paramecio. Bueno, también son un importante grupo, ¿no? También este tipo de organismos
son causantes de algunas enfermedades. Se han de haber oído las amebas, ¿no? Sí, que son organismos parasitarios que tenemos que tenemos, ¿no? Todos los seres humanos, ¿no? En los organismos. Vean, los paramecios, en fin, son también portadores de enfermedades. ¿Sí? Otro reino que tenemos es el reino fungi o reino de los hongos, ¿no? También es un reino importante. ¿Por qué creen que a este reino no les ubican dentro de las plantas? No produce Porque no funciona la fotosíntesis. Exactamente, ¿sí? No produce o no cumple esta función, ¿no? Fotosintética, ¿sí? Porque los hongos no tienen dentro de su estructura la clorofila, ¿no? Por eso es muy importante esta situación. Ven, antiguamente se pensaba que los hongos eran plantas, pero como ustedes dijeron, ¿no es cierto? Al no producir o no hacer el proceso de la fotosíntesis, se creó un nuevo reino, ¿no? Para poderlos incluirlos. Y este reino es el reino fungi, ¿sí? ¿Cuáles son las características generales? Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Ya les dije, ¿no es cierto? No tienen este pigmento que es la clorofila. Son organismos heterótrofos, ¿sí? Básicamente, estos necesitan de otros organismos para poder sobrevivir, ¿sí? Son organismos parásitos, ¿sí? Por eso necesitan de otros organismos para su supervivencia. Tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Presentan pared celular, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Ustedes saben que la pared celular en las células les da la rigidez, ¿no es cierto?, a las plantas. Su cuerpo presenta un micelo, ¿no es cierto?, con filamentos tubulares que se llaman hifas. Tienen sustancias de reservas como glicógeno y la grasa, invade todos los ambientes, ¿sí? Puede haber en el clima húmedo, seco, ¿no? Vean, hay diferentes tipos de hongos, ¿no es cierto?, dentro de nosotros, ¿sí? Vean, nos puede atacar las plantas de los pies, ¿no? En otras zonas en las cuales nosotros no tenemos una adecuada limpieza, ¿sí? Los hongos producen algunos tipos de enfermedades. No sé si ustedes han oído la candidiasis, es un tipo de enfermedad, ¿no? Y esta candidiasis también puede ser de tipo venérea. Vean, entonces los hongos también se puede pasar de persona a persona. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, señores estudiantes? ¿No? Bueno, el siguiente reino, el reino de las plantas. Perdón. Conjuntamente con el reino animal, ustedes saben que el reino de las plantas o plantae es un reino muy grande, ¿no? O está ocupando la mayor parte de la tierra, ¿sí? Tiene características también singulares, ¿no? Ayúdeme con la lectura, por favor, señor Cárdenas. Reino plantae, organismos multicelulares con células eucariotas y con pared celular. Las plantas así definidas obtienen la energía de la luz del sol, que captan a través de la clorofila presente en los cloroplastos de las células. Y con esa energía y mediante el proceso de fotosíntesis convierten el CO2 y el H2O en azúcares, que utilizan como fuente de energía química para realizar todas sus actividades. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Las plantas son organismos eucariotas, ¿no? Ya hablamos sobre la fotosíntesis, ¿sí? Es el proceso vital para las plantas, ¿no es cierto? Para producir el proceso de energía, ¿sí? Y también producir este intercambio de gases importante de anhídrido carbónico hacia al oxígeno, ¿no? Que es necesario no solamente para ellas, sino también para poder sobrevivir nosotros. A ver, señorita Lozano, ¿me ayuda leyendo, por favor? Importancia del reino vegetal, porque son la base de la cadena trófica. Sirven de alimento y uso medicinal. Regulan el exceso de CO2 y producen oxígeno. Sirve para elaborar muebles y vestimenta. En casa de muchos seres vivos, es casa de muchos seres vivos como las hormigas y las aves. Nos da sombra, nos permite bienestar, evita suelos secos, etc. Bueno, hasta ahí. ¿Ustedes qué creen?
¿Cuál creen que de los reinos es más importante? ¿Cuál creen ustedes? El Plantae. A ver. Ya el señor Pinto dice el Plantae. A ver, señor Mora, ¿cuál cree usted? El señor Burgos. Bueno. ¿Cuál creen más ustedes que sea? ¿Cuál de todos los reinos es más importante? A ver. Señorita Labor, ¿qué me dice usted? Yo creo que es el Plantaelis, Bueno, porque es necesario para la vida. ya, muy bien. Señorita Altamirano, ¿qué me dice usted? El reino Plantae. A ver, señor Barahona. El reino protista. Bueno, Plantae, Protista, señorita Cáceres. El Plantae. Señorita Lozano. Yo también creo que es No te escuché muy bien, por favor. el reino plantar. Bueno, señor Ruales. El reino Plantaelis, porque, o sea, las plantas generan oxígeno que nos ayudan a nosotros. Bueno, vean, dentro de la naturaleza, aunque nos falta ver un poquito más sobre el reino animal, todos los reinos son importantes. Todos. Todos cumplen una función dentro de este ecosistema. La alteración de uno de estos reinos simplemente puede ocasionar también cambios. Por ahí ustedes oyeron en el reino prototista o en reino mónera, las algas. Vean, las algas también ayudan a oxigenar el ambiente. Muy importante. Los hongos, las bacterias. Vean, no sé, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez si no hubiera este tipo de organismos, cómo se acumularían los restos si no hubiera esta destrucción? ¿Se han puesto a pensar, un animal muere? No hay este tipo de destrucción o de, ¿cómo les puedo decir?, de fagocitosis de estos animales. ¿Qué pasaría? Cuando cae un árbol, ¿qué pasaría? Vean, entonces dentro de la cadena también son importantes, ¿no? Porque hay bacterias, hay hongos, ¿no es cierto?, que fagocitan a estos seres. ¿Sí? Al fagocitar, simplemente, en otras palabras, limpian la naturaleza. Vean, si no hubiera esta limpieza de la naturaleza, ¿no es cierto?, el planeta Tierra, ¿cómo sería? ¿Sí? Entonces, todos los organismos cumplen un papel preponderante dentro de este mundo, ¿no? De la Tierra. Ven, todos los seres están por una razón. Ven, lo único que nos diferencia de los otros, que nosotros somos los depredadores de la Tierra, ¿no? Nosotros cortamos árboles, nosotros contaminamos ríos, los seres humanos. Ven. En cambio, los animalitos no. Ven. Obviamente que me decir, pero hay bacterias, hay virus que matan gente, sí, obviamente sí. Entonces es una manera de limpiar el planeta, ¿no? Imagínense que no hubiera habido eso. ¿Cuánta población estaría en este planeta? ¿Ustedes creen que los recursos naturales alcanzaría para todos? No, no es cierto. Ustedes saben que las 3/4 partes del planeta es agua. Solamente 1/4 parte del planeta es tierra, hablemos así. ¿Sí? Entonces, todos los reinos, vuelvo y repito,
son importantes. ¿Sí? Todos cumplen una función dentro de los distintos ecosistemas, ¿no? Porque ustedes saben que muchos de los animalitos, muchas de las plantas, no los encontramos en algunas partes, sino en ciertos lugares. ¿Ven? Por eso es muy importante. No sé qué a ustedes les dije en la clase anterior que en Australia encontraron una nueva variedad de araña. Bien. Ustedes saben que en Australia son las arañas en ese sitio, mejor dicho, en ese continente, país, lo que sea, ¿no es cierto? Vean, ahí se encuentran las arañas más grandes, ¿no? Vean, ¿sí? Y encontraron una araña del porte de mi mano, más o menos. Imagínense. ¿Sí? Vean. ¿Las arañas para qué sirven? Para controlar la plaga de los insectos, de las moscas. Exactamente, ¿no es cierto? Controla plagas de algunos animales, ¿no? Mejor dicho, de insectos, como dice el señor Cárdenas. Especialmente las moscas, ¿no? Bien. A pesar que las moscas son molestosas, también cumplen un papel dentro de la naturaleza. O sea, cada insecto, vean, cumple también ese rol muy importante, ¿no? Los cuales ayudan a que el planeta se mantenga. ¿Sí? Cada una de las especies. ¿Ven? Entonces, muy importante esta situación. Como ustedes decían, ¿no es cierto? El reino de las plantas, el reino Plantae. Obviamente, vean, es también muy importante. ¿Sí? Porque como vieron ustedes, es la importancia, ¿no es cierto? Nos da alimento, ¿sí? Nos da vestimenta, nos da protección. Vean. El reino de los hongos igual. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar. A pesar de que los hongos, ¿no es cierto? También nos causan enfermedades, pero también nos dan alimento. ¿Sí? Hay ciertas variedades de hongo, ¿no? Que nosotros las consumimos. Vean. Entonces, esa es la importancia, ¿no es cierto? Que básicamente tienen los reinos de la naturaleza. No sé si tienen alguna una pregunta, por favor. A ver, señorita Cáceres, déme leyendo, por favor, la última partecita donde dice relaciones evolutivas entre los diferentes taxa. Página 54. Además de posibilitar la identificación inequívoca de cada especie, la taxonomía permite deducir el grado de relación evolutiva que existe entre las diferentes taxa. Así, organismos clasificados dentro del mismo género o familia presentan muchas similitudes, lo que incluso permite obtener híbridos entre ellos. En plantas, los híbridos son mucho más frecuentes que en los animales e incluso promueven la especiación. Por otro lado, taxa alejadas, como por ejemplo órdenes o filos, pueden presentar pocas características comunes. Bueno, ¿alguien sabe qué son los organismos híbridos? Son mezclas de dos organismos diferentes. Ya, ¿no es cierto? Muy bien. Son mezclas de dos organismos diferentes, ¿no es cierto? Para darnos una nueva, especie. ¿Sí? Vean esos, si ustedes han de haber comido, ¿no? Esos tomates cherry, que se les dice. Son tomates chiquititos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean, es una variedad híbrida, ¿no? O naranjas sin pepas, ¿no? Vean. Entonces, ¿no es cierto? Básicamente estos organismos ayudan en algunos casos. Si hablamos de los animales, vean la mula. ¿Ustedes saben cómo se forma una mula? La mezcla de La mezcla un de- burro y un caballo. Exactamente, ¿no es cierto? La mezcla entre un burro y un caballo. Pero este organismo, ¿qué característica tiene? Que no puede autorreproducirse. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que simplemente para que salga una mula se necesita hacer nuevamente la mezcla entre un burro y un caballo, ¿no?
En otras palabras, si se cruzan dos mulas, no sale nada. No tienen esa capacidad de reproducción. ¿Sí? Estos organismos híbridos. Pero vean, esta capacidad de formar los organismos híbridos, sí, no solamente en plantas, que son una gran variedad, sí, sí, en caso de los animales también, esa ha sido, ¿para qué? Para beneficio del hombre, ¿no? ¿Por qué creen que mezclaron al burro y al caballo? Para dar este organismo mula. ¿Por qué creen que se dio? Para ayudar en el trabajo. Exactamente, ¿sí? Porque se dieron cuenta que las mulas, ¿no es cierto?, tienen mayor capacidad de trabajo. ¿Ven? O sea, resisten más, ¿no? Por la mezcla genética de estos dos individuos, ¿no? Vean. Entonces, el hibridismo también, ¿no es cierto?, ha beneficiado en este caso a los seres humanos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, sobre esto. ¿No? ¿Algo, por favor, que aportar? ¿Algo que decir? ¿Algo que no quedó claro? Básicamente lo que le estoy dando ahorita simplemente es algo, recordando algo, ¿no? Porque dentro de la materia ustedes ven que hay muy poco, ¿no? Que dice reino fungi, reino, es muy poquito, ¿no? Lo que simplemente le estoy haciendo que recuerden esta parte de la materia ustedes.